quedamos ahí y si no, podemos ver la otra, ¿no? Si en caso creen que es interesante. Lo importante es que ustedes aprendan esta cosa, ¿ya? Vamos a ponerla en pantalla completa. Excelente. A ver, déjame ver. ¿Tú vas a llevar el control de la presentación? Creo que para que pueda hacerlo usted tiene que hacer usted la programación, o no sé si le sale solicitar el control. Ajá. Ya, entonces estoy solicitando ya, el control. puede hacerlo usted. Perfecto. Ya. A ver, muchachos, el día de hoy comenzamos conmigo. Entonces, en algún momento de la presentación van a ver qué es lo que su profesor ha hecho durante todos estos años. Yo tengo 30 años de especialista, soy cirujano oncólogo y cirujano general. No, tenemos algunos méritos, como ven ahí en las siglas en mayúscula. Eh, entonces, parte de eso es esa experiencia que necesitamos presentarles en algunos minutos. Cuando hablamos de la aparatomía, en realidad es algo demasiado simple porque eso nos tomará 15 minutos simplemente. Pero lo que sí es interesante es lo que está adicionalmente, ¿no? Que es la medicina de este siglo, que es la que a ustedes les toca vivir. Entonces, ¿qué es lo que como docente y con una vasta experiencia profesional podemos entregarles a ustedes para que aprendan en alguna forma y puedan ir definiendo? En este momento ustedes son mis colegas en formación, en unos meses más ya van a estar a cargo de pacientes como responsables, entonces es importante que desde ahora vayan formando, vayan conociendo, porque ustedes tienen que establecer su propia línea de atención. La educación médica acá en el Perú no está bien reconocida, por los pacientes me refiero, ¿no? Entonces, tienen ustedes que aprender estilos de atención que les permita el poder recuperar económicamente todo lo que han invertido sus padres o si ustedes trabajan y estudian ustedes mismos. Entonces, por eso es de que unos minutos vamos a tomarnos la libertad de poder explicarles algunas cosas que les va a servir de utilidad, ¿no? Si es de que hay alguna pregunta, interrumpan en el momento que crean conveniente. A pesar de que supuestamente tengo el control, pero acá no me avanza la diapositiva. A ver, vamos a ver. Manan cancho parancho. A ver, Karen, entonces tú me vas a tener que ayudar, ¿ya? Ya, doctor. Avanza a la siguiente diapositiva. Excelente. Su profesor es científico, pero también tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Y como ven en la diapositiva, soy un creyente, ¿no? Entonces, un fanático en realidad, ¿no? Porque podré tener muchos años de experiencia, habré estudiado y perteneceré a sociedades iniciáticas, pero mi fe no es quebrantable, ¿no? Entonces, justamente esas dos sentencias que hay arriba con Marcos y con Juan es la que nos permite lo que esto comenzamos a leer hace más de 20 años, ¿no? Entonces, está que se cumple todo a cabalidad. La siguiente, por favor. Como la presentación se queda con ustedes, la pueden revisar en cualquier momento. Esto es interesante, ¿no? Porque estamos en un siglo, el siglo XXI es el siglo de la tecnología. Y esto no lo digo yo, sino lo expresó un premio Nobel hace muchos años, cuando especificó qué significaba cada siglo. El siglo anterior era el siglo del miedo, pues las guerras mundiales, y este siglo que es el siglo de la tecnología. Pero la tecnología viene a ser un dios, pero a la vez es un demonio,
Entonces hay que tener cuidado y la mejor expresión es lo que está pasando políticamente en el Perú en ese momento, que no tiene nada de tecnológico, pero sí ha ingresado la parte de los chuponeos, que es parte de tecnología, y la consecuencia. La siguiente, Karencita. Ustedes tienen que conocer quién es la persona que está hablando con ustedes, ¿no? Yo soy reconocido, como les mencionaba, hace 29 años como miembro del Colegio Americano de Cirujanos. Los jurados que nos han evaluado no son peruanos, son internacionales. Entonces, para ingresar a estas academias o estos reconocimientos, indudablemente tienes que haber recorrido mundo, ¿no? A cualquiera no escogen, ¿no? Y de los más de 80.000 médicos que somos acá, solamente 300 somos reconocidos como miembros del Colegio Americano de Cirujanos y solamente 7 somos reconocidos como miembros de la Asociación Médica Americana. Y adicionalmente, están viendo que hace 18 años, o sea, a la edad de alguno de ustedes, ¿no? Ya hemos sido reconocidos intelectualmente y por otras cosas, ¿no? La siguiente, Karencita. Entonces, están frente a alguien que se ha sacado la mugre. Y como ven acá, desde ya hace 8 años, pertenezco a un grupo de trabajo que desarrolló telemedicina e informática médica. A pesar de que yo no domino la tecnología porque no soy un nativo digital, ustedes sí lo son. Sin embargo, esto es algo que nos permite el poder, el avance de ustedes, no el nuestro, el de ustedes. Yo ya estoy cumpliendo mi ciclo, ¿no? Pero necesitamos dejar huella, ¿no? Que ustedes son los que aprovechen, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí ustedes ven el logo de eHealth, ¿no? Y ahí al medio aparece su profesor como presidente de ese instituto que hasta ahora tiene presencia importante. La siguiente. Es parte del desarrollo, como ven, el 2013, el 2012 desarrollamos este evento internacional en que han venido gente de Europa, Italia, España y gente de todo el cono sur, ¿no? De Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Estados Unidos, justamente a ver este tipo de avance que pudiera haber. Al año siguiente se presentó en el Ministerio de Salud, ¿no? El grupo nuestro, para tratar de introducir todo lo que se había avanzado. La siguiente. Por eso ustedes ahora pueden observar que la doctora Liliana Ma, que está a cargo de telemedicina, ¿no? Sale a presentar, ¿no? El inconveniente es que lo que tiene el Ministerio de Salud es insuficiente, ¿no? O sea, hay un deseo, pero desgraciadamente la corruptela y el hecho de que los aceitan, ¿no? Entonces hace de que a veces tomen decisiones inadecuadas, ¿no? Miren todos los estándares internacionales que existen, ¿no? Por ejemplo, para poder ver las tomografías de resonancia necesitan el sistema DICOM, tienen que trabajar en HL7, ¿no? Los diferentes ISOs, las diferentes codificaciones, el código de procedimiento, etcétera, etcétera. La siguiente. Como parte de ese inquietud, ¿no? El año 2015, hace 5 años, nos reunimos con gente de la Cayetana Heredia, la rectora, ¿no? El grupo de trabajo multidisciplinario inicial que teníamos, justamente para ver algunas opciones, ¿no? En relación a lo que les estaba mencionando. La siguiente. Desde hace 5 años también manejo la unidad oncológica en el hospital donde estoy. Desgraciadamente el COVID ha alterado todo. Entonces la cirugía oncológica que ahora desarrollamos, como la tiene Karen, que le enviamos, no es de privados, ¿no? A uno que otro en el hospital como emergencias, pero principalmente como privados. Por ejemplo, en 2 días en una clínica en Miraflores vamos a estar operando una hemicolectomía derecha por un cáncer de colon y tenemos otro tumor de parótida maligno, carcinoma fusiforme, con una enorme masa en la nasofaringe, ¿no? Que requiere una técnica especial, pero que nos permite en alguna forma privadamente el poder desarrollar la especialidad que nosotros manejamos, ¿no? Esas imágenes que ustedes ven, las inferiores,
han sido desarrolladas en consultorio nada más y con anestesia local. Esa enorme masa que ven ustedes, si es que yo le estoy señalizando, ojalá que la puedan ver, ese es un enorme lipoma, estos son enormes fibromas y este es un melanoma maligno, ¿no? En la zona del trasero, ¿no? En una persona de 70 años. La siguiente, Karin. Y así, ¿no? Estos eran los objetivos que se planteó la unidad oncológica para que pueda llegarse con metas definidas. Desgraciadamente todo se ha alterado con el COVID. Y tan es así que la oportunidad que tenemos ahora, que debía ser presencial, tenemos que hacerla de manera virtual. La siguiente. Como fruto de todo esto, ¿no? También en la Asociación Nacional de Investigadores Médicos, en la academia, lógicamente también presentamos algún tipo de trabajos. La siguiente. Igual con la gente del FISAL, porque el cáncer es una política de Estado, al igual que la tuberculosis, y tiene su propio presupuesto por resultados, lo que le llaman un PPR. Entonces, el que daba la plata en esa época, hace 6 años, era el doctor Acosta, ¿no? Por eso había que hacerle la presentación de cuál era la situación de cáncer en el hospital de San Juan del Lurigancho. La siguiente, por favor. Igualmente, ¿no? Eh, Introducir lo que significaba la tecnología web 3.0, y porque lo que estamos haciendo en este momento, redes sociales, es tecnología web 2.0, no es 3.0. Y lógicamente agregar TICs, tecnología, información y comunicación y telemedicina. La siguiente. Y ahora sí, comienza nuestra clase. Como ven, es un pequeño extracto de qué es lo que sea, de una pequeña presentación de quién está hablando con ustedes, qué es lo que ha avanzado, para que puedan aprovechar al máximo la experiencia profesional y la experiencia vivida, ¿no? Tanto en el Perú como en países desarrollados, ¿no? Para que poder orientarlos en mejor forma, ¿no? Si en caso hay tiempo, el tiempo me refiero lo están dando ustedes, no yo. Yo tengo tiempo de sobra, ¿ya? Para aprender. No está dado en la otra clase de centro quirúrgico, ahí hay un poco más de situaciones que son interesantes que ustedes conozcan también. Cuando hablamos de la aparatomía, perdón, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Ari. Ah, ¿alguna inquietud o seguimos? Sí, seguimos, doctor. Ya, Karencita. Ya. Y pueden interrumpir en el momento que les dé la gana, no se preocupen. Uno tiene mucha tolerancia. ¿Ya? Cuando hablamos de la aparatomía, imagínense, ojalá que nunca suceda, que están saliendo de la facultad, ¿no? Y de repente, como el Agustino es un barrio bravo, se les cruza un choro, ¿no? Y como ustedes no quieren soltar ni su computadora, ni sus pertenencias, ni su platita, ¿no? Entonces pudieran tener la desgracia de ser agredidos, ¿no? Porque estos fulanos pues, no respetan ahora, te meten bala, te meten cuchillo o te lastiman si es que no logran sus propósitos. Entonces, si la herida ocurre en la zona abdominal, ¿no? La cirugía va a ser una cirugía de emergencia. ¿Ya? Se imaginan que le han metido una punta, ¿no? Y ha llegado hasta la cavidad peritoneal y por ahí le comienza a salir las tripas o el epiplón. Entonces, eso se llama cirugía abierta de emergencia. Pero pudiera ser que simplemente los hayan golpeado la parte abdominal, ¿no? Y eso se llama un traumatismo cerrado. Entonces, la laparotomía implica la exploración de la cavidad abdominal. Lo que se enseña en el curso de técnica quirúrgica, indudablemente, es la cirugía convencional, o sea, con instrumentos simples para que puedan tener su primera experiencia en animales. Antes se trabajaba con perritos, ahora se ha estado trabajando con conejos o con chanchitos, ¿no? Principalmente conejos, ¿no? Entonces, lo que tenían o tienen que hacer con esos
animalitos indudablemente tienen que usar el instrumental que le proporciona la universidad. Pero esto no es ahora así, y ni tampoco en el futuro va a ser así, ¿no? Estamos hablando de la cirugía laparoscópica, de la robótica, de la nanotecnología, ¿no? Entonces, lo que les estamos presentando es la parte convencional, que se llama la convencional. La siguiente, Karencita. Entonces, la parotomía es una cirugía que se hace con el propósito de examinar, ¿no? Explorar todos los problemas que se pueden presentar en el abdomen. Por eso se habla de una laparotomía simple o una laparotomía exploratoria. La siguiente, mi amor. El procedimiento, la laparotomía es el procedimiento operatorio que se es destinado a la apertura de la cavidad abdominal para explorar, ¿no? Entonces, lógicamente se tiene que tener algún tipo de ordenamiento. La siguiente. Ya ese término de 1842, Wall introdujo, ¿no?, este término, propuso este término, ¿no?, para explorar. La siguiente, por favor. El contenido de la cavidad abdominal. Y entonces ustedes hagan una imagen virtual, mental, sobre lo que, de acuerdo al lugar donde recibieron el golpe, o donde recibieron la puntada, ¿no?, o donde hay el dolor, lógicamente. La siguiente, Cari. ¿Ya? Mentalmente tienen que localizar. Entonces, esa es parte de la semiología y el examen, que ahora tienen que hacerlo simplemente virtual. Como ven, todos los cuadrantes, ¿no?, de la cavidad abdominal, qué es lo que van a encontrar en determinado cuadrante. En el lado derecho, el hígado; en el lado izquierdo, el vaso; al medio, el estómago; y debajo de eso y al medio, el páncreas; hacia los costados, el colon ascendente; al medio, la parte del intestino delgado; y la parte baja, el apéndice; los ovarios, el útero, etcétera, etcétera. Como ven, la disposición anatómica es importante para lo que se quiere conseguir. La siguiente. Pero para poder ingresar, indudablemente necesitarás, ¿no?, conocer cuál es la estructura anatómica del abdomen, ¿no? Es interesante cuando haces una cirugía programada, que se llama cirugía electiva, a diferente de la cirugía de emergencia. Como les decía, han metido una puntada a un ciudadano y tiene las vísceras expuestas. Eso se llama evisceración, ¿ya? Entonces, de acuerdo al lugar donde haya sido la puntada y cómo se exprese, ¿no?, la apertura o la salida del contenido abdominal, lógicamente tienes que saber qué estructuras anatómicas son las que tienes que vas a encontrar. La anterior, por favor. Como ves, de acuerdo a la localización es que tienes que hacer tu ingreso. La siguiente, por favor. Y la pared, la del corte transversal, la anterior, esa de ahí, ¿ya? Entonces vas a ver que en la parte superior tiene los rectos abdominales superiores y que se continúan a los rectos abdominales inferiores, pero en los costados tienes los músculos oblicuos, ¿no?, y el músculo transverso, ¿no? Entonces, y las diferentes fascias. Si es un gordito, lógicamente vas a encontrar un panículo adiposo bastante grueso. Si es un flaco, vas a entrar fácilmente. Y de acuerdo a la cirugía de emergencia, cuando tienes que ingresar, como ves, en la parte media, en la famosa línea alba que te permite un ingreso rápido y eficaz al contenido abdominal, ¿no? Si te vas por los costados, indudablemente vas a tener vasos sanguíneos y vas a tener un poquito más de dificultad, pero eso ya lo iremos viendo al comienzo. Y si han metido un balazo, ¿no?, y no sabes, tienes que hacer una imagen mental de cómo ha ingresado la bala, en qué posición estaba el sujeto, si es que se agachó, por dónde ingresó, cuántas balas han sido, si es que hay orificio de entrada y orificio de salida, el tipo de orificio que ingresa, ¿no?, si es una bala de bajo calibre o de alta velocidad. Cada una tiene su propia expresión, cada una hace un daño diferente. Y hasta dónde ha llegado, si el paciente mueve los miembros inferiores o si no los mueve, ya te imaginas que la lesión que está provocando en la columna vertebral y en la médula, de acuerdo a la localización del ingreso y la apertura. La siguiente, por favor. Entonces, las diferentes capas que tiene la pared abdominal, lo ven graficado ahí en la imagen,
Y de acuerdo como vamos a ir viendo de acuerdo a las diapositivas siguientes, es que necesariamente tenemos que hacernos una imagen mental para saber qué es lo que podemos o no encontrar y qué tipo de incisión sea la más adecuada para llegar al órgano lesionado. Si ha sido agredido con puño, con patada y con rodilla en la zona hepática, indudablemente tenemos que usar determinado tipo de incisión. O si el golpe ha sido sobre el lado izquierdo, ¿no? Donde está la zona del vaso, que es un órgano muy sensible, tenemos que buscar otro tipo de apertura. Pero la que usualmente se recomienda para la exploración de cualquier tipo es la mediana. La siguiente. Y ahí tienen los planos musculares, ¿no? Para que más o menos se ubiquen. Karencito, eso mismo. De frente y de perfil, ¿no? Como les mencionaba, dependiendo cómo haya sido el elemento que esté traumatizando, ¿no? La cavidad abdominal, indudablemente tienes que hacer una imagen mental y hacer el recuerdo anatómico directo de qué es lo que vas a encontrar. La siguiente. ¿Y qué vísceras son las que van a ser lastimadas o no? La siguiente. Y aquí viene un resumen de todas las incisiones abdominales que existen, ¿no? De cirugía convencional, ¿entiende? La cirugía actual es cirugía laparoscópica, entonces es otro tipo de abordaje. Pero en estas estás viendo una serie de rayas que así no las entiendes, parecen garabatos de carnaval, ¿no? O de Halloween, pero cada una tiene su propia explicación. La siguiente. Entonces, el nombre de las mismas, estás viendo, ¿no? Tienen la mediana supraumbilical, la mediana infraumbilical, las paramedianas, las subcostales, la McBurney, ¿no? La Rocky Davis y la Fantasy, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Solicito. Doctor, yo lo pasé, lo que pasa es que a veces demora unos segundos para que lo puedan visualizar. Ah, ya, perfecto, ¿no? Yo estoy acá trabajando con celular y con un iPad y la computadora, así que no hay problema en este caso, ¿no? Pero como quería que estemos en sintonía, lógicamente todo se complementa, ¿ya? La siguiente es una imagen un poco mejor que te permite evaluar mejor el músculo oblicuo externo, ¿no? Por dadas las características de las cirugías más frecuentes, que son el apéndice y las hernias, y la otra cirugía frecuente, que son la cirugía de vesícula, ¿ya? La siguiente, por favor, en relación al músculo oblicuo interno, también tiene sus propias particularidades. Principalmente está para la cirugía, cuando ingresas con un, una incisión que se le llama el McBurney, que no están usando muchos ustedes, sino usan más el Rocky Davis para la cirugía más frecuente, que es la cirugía de apéndice, ¿no? Y la cirugía de hernias, en el cual este músculo oblicuo interno es el que tienes que seguir. La siguiente, por favor. Y una laparotomía exploratoria, ¿qué tipo de enfermedades te puede permitir descubrir, ¿no? Como ves, apendicitis aguda, pancreatitis, accesos peritoneales, abdominales, endometriosis, salpingitis, etcétera, 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 cáncer de ovario, de colon, de páncreas, de hígado, ¿no? Algunas imágenes de ese tipo de cirugías se les ha enviado a Karencita, si en caso le pueden pedir que se les haga la difusión o les permita compartir algún tipo de estas cosas, ¿no? Yo le voy a seguir enviando a ella de lo que estamos haciendo privadamente, ¿no? Para que más o menos vayan dándose cuenta cómo o qué es lo que se puede conseguir de esto. La paratomía exploratoria. La siguiente. ¿Cómo vas a elegir el tipo de incisión quirúrgica para una adecuada exposición, ¿no? Entonces, la que te permita la vía más directa de acceso al órgano afectado cuando se trata de una cirugía de emergencia, que tenga una longitud suficiente
para permitir un buen campo operatorio. Estamos hablando de cirugía convencional, ¿no? En mi tiempo, hace muchísimos años, se decía que un gran cirujano tenía que hacer un gran corte. El fregado era el paciente. Cada vez se fue achicando más hasta que llegó la cirugía laparoscópica y lógicamente son pequeñas incisiones de menos de 1 centímetro, ¿no? Que te permiten una exploración completa, ¿no? En vivo, en directo y aumentado en una pantalla de televisión, ¿no? Esa es la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, y han aparecido, pues si ustedes van a ver maravillas, ¿no? En diferentes hospitales de mayor nivel. La siguiente, y están hablando de buenos resultados cosméticos, pero con un tremendo chuzazo, lógicamente no vas a encontrar una buena efecto cosmético. Vamos a hablar de la cirugía más frecuente en emergencias, que es la cirugía de apéndice, ¿no? Y lo que les van a enseñar, ustedes van a ver mucho, es esta famosa incisión de Rocky Davis, ¿no? ¿Ya? Pero el criterio clínico es el importante, ¿no? Entonces, no solamente deben hacer ese tipo de incisión, sino tienen que ir aprendiendo de otro tipo de incisiones que se hacen y que te permiten una mayor exposición en caso de que encuentres alguna duda. Por ejemplo, es una paciente mujer, joven, ¿no? Que tiene un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, intensísimo dolor, con hemogramas alterados, ¿no? Pero que lo abres y resulta que no era un apéndice, sino era un quiste ovario a pedículo torcido, un embarazo ectópico. Entonces, una Rocky Davis no va a ser una solución. Y la fregaste porque es una chica joven, ¿no? Y si le haces ese corte, la fregaste y ya no va a poder usar su hilo dental. Pero si es que usas una excepción de McBurney, puedes ampliarla y ella va a seguir siendo coqueta porque va a poder usar su hilo dental, ¿no? La siguiente, que es la incisión de McBurney. Como ves, si haces una imagen mental de una truza de baño, ¿no? Para una damita, lógicamente, esta es la decisión más adecuada y que puedes ampliarla, ¿no? Y como ahora está de moda los metrosexuales, lógicamente para el hombre también que quiere cuidar, si quiere lucir su figura, lógicamente también le va a permitir esto. En cambio, una Rocky Davis no le permitiría ese resultado cosmético tan adecuado. La siguiente. Y para las damitas, indudablemente, para sus cesáreas, ¿no? Lógicamente esta es la incisión más adecuada, ¿no? Una Fanesteel. Sin embargo, van a poder observar las otras opciones también, ¿no? Cuando se trata de cáncer de ovario ya es otro cantar, ¿no? Porque no podrás usar esta incisión de Fanesteel, sino tendrás que ir con una mediana nada más. Ahí sí son cosas diferentes. Pero tiene que haber una demostración de que necesitas ese tipo de incisión, una mediana, ¿no? Infraumbilical, ¿no? Y no esta, porque si no vas a tener que hacer otro corte, ¿no? Además de la Fanesteel, vas a tener que irte para arriba para poder hacer la omentectomía, ¿no? Y completar tú la histerectomía total, ¿no? La siguiente, por favor. Otra cirugía de muy frecuente es la cirugía de hernias, no sea inguinal derecha o inguinal izquierda o inguinocrural. Entonces, esta es una incisión frecuente, la incisión oblicua, sea derecha o sea izquierda, inguinal. La siguiente, esta es en el otro lado, la oblicua derecha, izquierda, inguinal, ¿no? La siguiente, por favor. Para otra cirugía que es muy frecuente en emergencia, en cirugía electiva, ¿no? Y también en cirugía de emergencia, es la de Kocher, ¿no? O Kocher, ¿no? Para vesícula biliar, ¿no? O para traumatismos hepáticos, ¿no? Entonces, esto es, por eso comenzamos con estas incisiones antes de ir a las otras. La siguiente, por favor. Como ves, la mediana supraumbilical, que te permite llegar al hígado, a la vesícula, al estómago, al páncreas y al vaso. Lógicamente, con un corte no tan pequeño, tendrías que ampliarlo un poco más haciendo una transumbilical, ¿no? Para que llegues hasta esos lugares. La siguiente. Cuando el traumatismo ha sido más inferior, ¿no?
o quieres llegar a la vejiga, o quiere llegar a los ovarios, o quiere llegar a los anexos, o al apéndice, o eh, a otro tipo de patologías, ¿no? Como la diverticulitis, que es similar a la apendicitis, tienes que cambiar tu incisión. En el hombre no habría problema, pero en una mujer que le hagas esto, lógicamente la vas a estar fregando cosméticamente. Aunque después se puede hacer un tatuaje y poner un par de flores ahí, no, no pasó nada. La siguiente, pero esta es la incisión más frecuente. Como ves, eso te permite explorar toda la cavidad abdominal. Y esta zona que sale angulada, ya ahora ya no es necesario. Ahora de frente te vas para una transumbilical y así te evitas este corte poco cosmético, ¿no? En cambio, yendo transumbilical te va a permitir el poder hacer menor cantidad de incisión y con la misma eficacia. La siguiente. Pero también tienes las paramedianas, ¿no? En el lado derecho, la siguiente, o la paramediana en el lado izquierdo, ¿no? Pero ambas son compensadas por una incisión mediana. La siguiente, como ves, tienes todas las opciones, eh, pero últimamente no son muy frecuentes, ¿no? Esta incisión paramediana infraumbilical la reemplazas por una McBurney ampliada, ¿no? Eh, la siguiente, o la paramediana izquierda, que también, como ves acá, la silueta es de un hombre, pero el órgano accedado es en el ovario y el anexo, entonces no es adecuado ese tipo cosmético de abordaje. Y si ha habido un traumatismo cerrado abdominal por un accidente de tránsito, en el cual el moretón lo encuentras en la parte del hipocondrio o un poquito más abajo, y el paciente está pálido, etcétera, etcétera, está que sus funciones vitales están inestables, entonces lógicamente la posibilidad de que exista una ruptura de vaso es la primera. Entonces, o haces una mediana o haces una subcostal izquierda. O la siguiente, una bilateral, ¿no? O sea, un chevrón, su costal bilateral. Eso lo hemos visto mucho no para páncreas, sino en trasplantes de hígado, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y para abordaje del páncreas, pero ahora puedes hacer una operación completa, ¿no? De páncreas por cáncer, ¿no? Y por vía laparoscópica. O también por vía laparoscópica están haciendo cirugía hepática, ¿no? Entonces, todas estas técnicas son convencionales, ¿ya? La siguiente, para el abordaje del riñón, tienes esta incisión de Sims o de lumbotomía. Son enormes incisiones que te permiten un abordaje eh, con enorme perjuicio para el paciente, ¿no? Porque te imaginas un tremendo chuzazo, la recuperación del pobre va a estar bastante limitada, y si es hombre el que somos más maricones, lógicamente vamos a estar adoloridos muchos días, ¿no? Con este tipo de incisiones. Menos mal que el abordaje mediante cirugía laparoscópica te permite, pues, una mejor expectativa, ¿no? De recuperación rápida y reintegro el trabajo. La siguiente es un resumen de todas las incisiones abdominales, ¿no? Más comunes. La McBurney, la Fanesteel, Rocky Davis, la Kocher, la subcostal bilateral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y como te digo, esa incisión mediana con ese ángulo ya ha sido superado y es simplemente transumbilical. La siguiente, alguna revisión, como ves, esa sonda canalada ya no se usa, ¿no? Ese cortador eléctrico así de ese tipo ya no se usa, ¿no? Entonces, pero es lo que tenemos ahí en el laboratorio de técnica quirúrgica. Entonces, por eso es que les presentamos estas imágenes. La siguiente, por favor, un coger, ¿no? Eh, para que vean cómo es que se llega a la zona de la valle de los rectos, hay que hacer un corte de todos los
músculos rectos abdominales, avanzar un poco también en la parte de oblicuos para poder llegar hasta la parte en que implica el abordaje para la vesícula. La siguiente. Como ves, la parte de la incisión de McBurney no, ya no se usa mucho, me refiero, los cirujanos actuales ya no la usan mucho y eso no es adecuado. Prefieren su Rocky Davis, ¿no? Que indudablemente es una técnica mucho más simple, pero en casos dudosos de clínico, ¿no? Y en presencia de mujer o de hombres que quieren lucir su figura, lógicamente a veces es mejor irnos por una McBurney si es que no disponemos de cirugía laparoscópica, ¿no? Si la disponemos, indudablemente mucho mejor es la laparoscópica, pues la incisión es más pequeña. La siguiente, para mostrar diferentes formas de abordaje y el tipo de músculos que vas a tener que ingresar. Entonces, acá te sirve no solamente para cirugía de apéndice, sino también para cirugía de hernias. En lugar de dejarla arriba, desplazas un poquito más hacia abajo tu incisión y lógicamente vas a tener una mejor exposición. La siguiente. Y como ven, un resultado de una McBurney, ¿no? Que se amplió en el caso de una damita, ¿no? Para que tenga un resultado cosmético un poquito más favorable. La siguiente, que es en realidad la que se usa frecuentemente, que es el Rocky Davis, como ves, te permite una cicatriz no tan cosmética. El cierre, ¿no? Es una parte importante, ¿no? Y te permite, pues, lógicamente, el tener que la anatomía siempre va a estar presente en todo momento, sea por cirugía laparoscópica o sea por cirugía convencional, que es la que estamos haciendo. La siguiente, Karencita. La siguiente, para mostrarles instrumental antiguo, ¿no? Eso ya no se usa, ¿no? Ese tipo de instrumental, pero eso es lo que tenemos en el laboratorio de técnica, ¿no? Entonces les presentamos con lo que van a trabajar y les presentamos también el grado de avance que existe por cirugía laparoscópica y cirugía robótica actualmente. La siguiente, por favor. Como ves, diferentes técnicas que tendrían que estar aprendiendo en el laboratorio para cierre de piel, cierre de subcutáneo. La siguiente, por favor. Cirugía de emergencia por tamponamiento hepático, por un traumatismo, sea por bala o sea por accidente de tránsito. La siguiente. Y como ven, este tipo de cirugía diferente, ¿no? Sea de ligadura o sea de coagulación laparoscópica. Y la siguiente, que es ya lo actual, ¿no? La cirugía del tercer milenio, que es la cirugía robótica, en la cual vas a tener un robot Da Vinci, ¿ya? En el cual te permite la telecirugía, que estando tú acá en el Perú, puedes estar operando a un paciente en México, en Brasil, en Rusia, en España, en Francia, mediante este robot. Esa es parte de la llamada cirugía, telecirugía. Y esto es lo que actualmente se hace, ¿no? Que es la cirugía laparoscópica. Y así llegamos, como dice, colorín colorado, esta belleza se ha completado. ¿Ya? Entonces, para mostrarles simplemente, ¿no? Lo que significa un equipo multidisciplinario, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Y como ven, hay solamente dos médicos, ¿no? Y puro ingeniero. Y también tenemos, lógicamente, un abogado pues, muy competente, ¿no? Un candidato a ser el nuevo jefe institucional del INEM, ¿no? O sea, tenemos 5 ingenieros. ¿Por qué? Porque ahora todo es transformación digital, etcétera, etcétera. ¿Ven?
Yo no conozco mucho de digital, pero estamos coordinando a todo este grupo, ¿no? En el cual estamos preparando a muchas cosas, ¿no? Si hay tiempo, estaremos a disposición de ustedes. ¿Alguna pregunta? Hola, Karencita. Ah, seguimos, qué bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? Dime. Chicas, ¿alguna pregunta para... No me permite. Para pasar a la siguiente clase, si no... Yo creo que No, no hay. perdón. Pregunta. Aprovechen, muchachos. Esto no es todos los días. Y yo no les ofrezco solamente la parte de técnica quirúrgica. Les ofrezco un poco más de experiencia de vida. Y lo que estamos haciendo. Hay tanto que mostrarles, muchachos. Perdón. ¿Seguimos? Sí, Héctor. Ya, ok. Mándate la segunda. Qué bonitas. Qué guapos. Arumi. Seguimos, Karencita. Excelente. Ven, ahora ya estamos presentando un poquito más de cosas, ¿no? Más títulos, etcétera, etcétera. Porque eso es parte de no solamente del expertise previo, sino también de lo que implica. Déjame ver cómo estamos en esta cosa. Perfecto. Igualmente, ¿no? Para presentar el hecho de mis convicciones, que espero en alguna forma les permita a ustedes, ¿no? El poderles servido de algo. Pero ahora sí, ya estamos ahora en siglo XXI, ¿no? Entonces, ya tenemos que hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? El siglo XXI es el siglo de donde los genes, pues, y las células madre, y la tecnología robótica, y la nanotecnología, y lo que estamos en este momento de la famosa transformación digital. Pero ya se está hablando de inteligencia artificial cuántica, computación cuántica, de transferencia citoplasmática, de extraterrestres, ¿no? Entonces ya la cosa está un poquito más seria, ¿no? Estamos hablando de clonación, de ingeniería tisular, de teletransportación. Ahora, todo lo que estamos presentando acá, todo está demostrado, ¿ah? O sea, no es una cuestión teórica. Sigue nomás, mi querida Karencita. Entonces presentamos a un fulano que modificó mucho en mucho la ciencia, ¿no? Se imagina con esa carita el loquito, ¿no? Entonces, indudablemente, Albert Einstein fue y sigue siendo un Aladí. Pero la pregunta es, ¿alguien se acuerda de la gente de los que están en segundo lugar? La siguiente, Karim. Nadie se acuerda, pues, todos se acuerdan del que hizo lo primero. Está Neil Armstrong, ¿no? Está Steve Jobs, está Christian Barnard, ¿no? De la experiencia de ellos, indudablemente tenemos que ver, ¿no? Abajo hemos puesto a Harry Truman porque fue el fulano que dijo, lancen las bombas a Hiroshima y Nagasaki. La siguiente. Y está pues también este patita Stephen Hawking, ¿no? Y el nuestro, dentro de unos días más vamos a recordarlo, a Daniel Alcides Carrión, ¿no? Y a nuestros libertadores, ¿no?
Bolívar, San Martín, O'Higgins. Hace poco ha habido un recuerdo del desembarco de la expedición libertadora de San Martín, ¿no? Con gente de Chile, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos que recordarlos, pero también tenemos que estar actuales, ¿no? Y inteligencia artificial, ¿no? La siguiente, Karincita. ¿Ven? Saltamos rápido, ¿no? Pero hay un peruano que la va a romper. La siguiente. Y por eso yo pongo mi candidato al Premio Nobel de Física en 4 o 5 años, que es Enrique Solano, ¿no? ¿Por qué físico peruano candidato al Premio Nobel? Este fulano es un fuera de serie y es peruano, ¿no? Es el director de computación cuántica en la Universidad del País Vasco, pero que hace un año ha sido contratado por el gobierno chino para que dirija la computación cuántica y la inteligencia artificial cuántica y todo lo cuántico. Y cuando ustedes escuchan hablar de computación cuántica, ¿no? Entonces significa de que si en este momento estamos con computación simple, ¿no? Tecnología web 2.0, cuando tú hablas de algo cuántico, lo elevas al millón de posibilidades. ¿Y quién dirige en China este equipo de computación cuántica, de inteligencia artificial cuántica? Un peruano, Enrique Solano. Sin límite de gastos, sin límite de posibilidades. No, me refiero de sin limitación económica. Es una fiera y es peruano. Entonces, nos atrevemos a decir que es un candidato al Premio Nobel de Física en unos cuantos años. La siguiente, el ego, ¿ya? Pero para demostrar simplemente de que también su profesor es alguito. La siguiente, que ya les presentamos, ¿no? Otrita, una más. ¿Ven? Su profesor se ha presentado en el Congreso a hablar de cosas, ¿no? La siguiente, y ahí están las pruebas, ¿no? Invitado, indudablemente. La siguiente, ¿ven? Su profesor convocó esta reunión de trabajo hace 2 años, 3 años, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? La siguiente, un convenio para implementar la historia clínica electrónica en el INE, ¿no? Y sin embargo, no manejamos nosotros redes sociales, pero sí coordinamos y hacemos de que se hagan las cosas. Ven, al lado mío, ahí en la foto, está un exministro de Salud. Al otro lado está un exministro de Pesquería. Y el de marrón es un PhD en Derecho, ¿no? Profesor de una universidad americana en Puerto Rico, que ejerce en Estados Unidos, es attorney at law, y ejerce acá en Perú. Entonces es un equipazo, pues. La siguiente, y algo que les interesa a ustedes conocer, la posibilidad de que puedan ir a estudiar donde les dé la gana y gratis, ¿no? Porque existe un organismo del Estado que se llama el PRONAVEC, ¿no? El Programa Nacional de Becas, que no solamente le permite dar becas parciales, sino totales, en cualquier país del mundo. La siguiente, por favor. Eso se llama beca Presidente de la República. Y además existe el crédito educativo, ¿no? Que cuando haces maestría, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Porque ustedes ya están terminando la carrera, o sea, van a salir con un título profesional, pero ¿se van a quedar ahí o van a seguir avanzando? Entonces, esa es nuestra labor. Orientar, enseñar. ¿Qué opciones tienen?
El crédito educativo les permite, si van a hacer maestría, sea acá en el Perú o en cualquier parte del mundo, no solamente la posibilidad de la beca, sino el hecho de que les pueden prestar más de 100.000 soles. ¿A qué interés? 3,8% anual. O sea, un regalo. La siguiente, solamente como información. Hay pues mucho más que informar, pero solamente como información, que siempre es importante. Y entramos a lo nuestro. Por favor, interrumpan en cualquier momento. Cuando hablamos de centro quirúrgico, estamos hablando, nos hemos adelantado, ¿no? En la exposición anterior, pero como desgraciadamente tuvimos muchas cirugías, entonces no pude cumplir con ustedes en la clase anterior. Cuando hablamos de cirugía de emergencia, significa de que yo y mi paciente va a tener que entrar en un lugar especial. Ese lugar especial se llama centro quirúrgico. Entonces, ¿qué característica tiene que tener un centro quirúrgico? El laboratorio de técnica quirúrgica es un centro quirúrgico, pero de entrenamiento para profesionales como ustedes que están capacitándose. Pero cuando hablamos de centro quirúrgico estamos hablando de algo ya real, ¿no? El hecho de que lleguen a una emergencia y tienen que ingresar a un lugar especial que es el centro quirúrgico. Pero ¿qué características tiene que tener ese centro quirúrgico? No es cualquier cosa. Es un lugar que ya ustedes lo están experimentando en este momento. Cuando usan una máscara, cuando se cuidan, cuando se lavan, cuando usan alcoholcito. Bueno, eso ampliado es un centro quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque un centro quirúrgico es un lugar especial donde llega un paciente por decisión propia, o sea, cirugía electiva, o como emergencia porque tuvo algún accidente, y es recibido por un equipo médico, paramédico y administrativo. Entonces, ahí es donde viene la figura, ¿no? Tienes que dar una buena atención, porque si no das una buena atención, el paciente le va a ir mal. Y el paciente te va a reconocer el esfuerzo que haces. Por eso, muchachos, entrénense bien, conozcan, hagan buena labor. El centro quirúrgico es el lugar donde llega una persona y tiene que tener algunas características. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que van a encontrar en un centro quirúrgico? Imagínense una casa en la cual ingresas tú con tu paciente, pero no es cualquier lugar. Perdón un ratito. El centro quirúrgico tiene que tener algunas características. No es cualquier cosa. Cuando tú llegas con tu paciente, tienes que ingresar a un lugar donde va a ser preparado. Estamos hablando de emergencia, ¿no? Donde le van a dar la inducción previa, donde lo van a preparar. Y ustedes ya se adelantaron, ¿no? Ya ingresaron a un quirófano, el centro quirúrgico es todo, pero el quirófano es el lugar donde el paciente va a ser ingresado.
Y por eso es que se llama área rígida o restringida, en la cual ustedes reciben a su paciente. Y el equipo quirúrgico entonces, la siguiente, por favor. Están viendo los diferentes ambientes y esos círculos son los quirófanos. Pero antes de que llegue al quirófano, indudablemente tienen que haberse cambiado para estar más presentables, no para estar más presentables, sino para que en realidad puedan estar en condiciones adecuadas de poder asistir al paciente. Y antes de ingresar al quirófano, indudablemente tienen que lavarse, pues, aparte de ingresar con ropa adecuada, tienen que lavarse las manitas, ¿no? Durante un tiempo prudencial, con una técnica adecuada, para que lleguen al quirófano y hagan una labor adecuada. Entonces, ¿cuál es la disposición? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la disposición que tiene que existir? ¿Y quién es el que va a comandar? Cuando les toque su momento, ustedes comandarán. En el laboratorio de técnica quirúrgica, ustedes son los cirujanos. Y sus compañeros son sus asistentes. La siguiente, por favor. Ya. La siguiente, por favor, Karencita. Una antes era. Una antes. A esa misma. El paciente es ubicado en una mesa quirúrgica adecuada y preparado. Ahí ven las enfermeras y ven la anestesióloga que tiene su espacio. En este caso, como va a hacer una laparotomía, indudablemente la parte que tiene que ser expuesta es la parte abdominal. La siguiente, por favor. Una vez preparado al paciente, anestesiado, como es un apéndice, indudablemente la anestesia que necesita es una anestesia raquídea o peridural. Y el que ingresa, la siguiente, por favor, tiene que tener algunos tipos especiales de cuidado. La siguiente, Karencita. Vestimenta adecuada, guantes e insumo necesario para la segunda parte de la limpieza. La siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, el paciente entra acá al ataúd, no significa estar así. Sino, no es por su propia seguridad que se está efectuando ese tipo de manipulación. Y de haber llegado calato, lógicamente, ya es cubierto adecuadamente con campos adecuados. Entonces, lo que era una desnudez, lógicamente ya simplemente se llega a la focalización de la zona en la cual va a ser intervenida. Ah, indudablemente, el material que estás viendo es de un hospital adecuadamente equipado, en el cual la cobertura es completa. Y una vez que está el paciente, la siguiente, por favor, y una vez que está el paciente bien preparado, indudablemente se procede a la exploración
Y los tiempos quirúrgicos, no se olviden. Tiempo quirúrgico. Los tiempos quirúrgicos son 4: la diéresis, la exéresis, la hemostasia y la síntesis. La siguiente, por favor. La diéresis, el ingreso, el control del sangrado, que es la hemostasia, la solución del problema, que es la exéresis, y una vez que terminaste todo, indudablemente tienes que cerrar y esa es la síntesis. La siguiente, por favor. ¿Y qué resultados hay? ¿Ven? Qué guapa, ¿no? Y sin embargo, esa señora tiene un cáncer de mama con reconstrucción mamaria, por eso es que pudo usar sostén. ¿Y qué pasó? La siguiente, por favor. Es la paciente en pleno acto quirúrgico en el cual, como ven, no es tan simple la cosa. Se extirpó el tumor y se hizo la reconstrucción. La siguiente, por favor, es otra paciente operada. Bueno, es la misma, en la cual el reimplante se hizo de la parte posterior del dorsal ancho. ¿Y ven? Un resultado cosmético adecuado. La siguiente, por favor, es otra paciente, ya con una mayor cosa. Igual, ¿no? Un cáncer de mama, que es lo que están viendo, un tremendo hueco, en el cual no solamente se extirpó el tumor, sino también se hizo una disección axilar. ¿Y de dónde se reconstruyó? Del dorsal ancho. La siguiente, por favor. Como ven, se está reconstruyendo y ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay una serie de técnicas y ahí ven los resultados cosméticos y también la pieza operatoria. Interesante, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Ven? Muchacha, chica, muchacha universitaria con un busto adecuado, pero ese busto además tenía tremendas bolas, tremendos. El resultado cosmético excelente. ¿Por qué? Porque para suerte de ella estaban cerca de la areola. Y entonces se usó la areola y al final ni lo sintió, como dicen, ¿no? O sea, cosméticamente adecuado. La otra, por favor. En este caso, ya es una chiquilla, como ven. Y el resultado cosmético, por suerte, también bueno. Son dos pacientes diferentes con resultados cosméticos adecuados. Y ven las masas tumorales que se sacaron, unos fibroadenomas múltiples. La siguiente, por favor, en este caso, es un hombre con una tremenda cosota en la parte inferior. Y un resultado cosmético también bastante favorable. Y nuevamente, tenemos que ver qué es lo que significa la cirugía en esta época, con el famoso robot Da Vinci. La siguiente, Karencita. ¿Y dónde están los cirujanos ahí? Sentados en sus consolas. Miren qué curioso.
Ese es el robot Da Vinci. Esto más que nada para expresarles en realidad toda la cantidad de instrumental que hay que hacer. La siguiente, por favor. Y aquí viene, pues, donde estaban ustedes antes. ¿Ven? Antes se trabajaba con animalitos grandes, los perritos. Exactamente. ¿Ven? Ahora ni siquiera ven al paciente, porque es un conejito. Cada cosa tiene su propio desafío. Muy bien, muchachos, ha sido muy lindo el poder servirlos. Y si no hay ningún inconveniente, la próxima semana nos estamos viendo para algo más. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ha sido verdaderamente muy grato y estamos a tus órdenes, Karen. Como ven, muchachos, colegas, hay tanto para aprender, tanto para enseñar. Y, y justamente tienen que estarse adecuando a la famosa transformación digital y a la pandemia y tantas limitaciones, pero hay que sacarle provecho. Hay que sacarle el jugo. Karencita, despiértate. La escucho. No hay ninguna duda de parte de los compañeros. Estoy a sus órdenes, muchachos. Gracias, Ahora doctor. y siempre. ¿Alguna pregunta? No ninguna, doctor. Ya, mi amor. No, Entonces, a sus órdenes. Ha sido muy grato el poder estar con ustedes. Gracias, doctor.